Filipenses capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice así la palabra 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuevamente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pueden tomar asiento, amén. Dos razones por qué Dios no desiste cuando Él trata nuestra identidad. El pastor está llevando una serie de temas ahorita de la identidad, ¿verdad? Y en estos puntos que vamos a tocar, vamos a ver acerca de la identidad. ¿Por qué Dios no desiste con nosotros? Amén. En el versículo que acabamos de leer, usted sabe, ¿verdad? Y este versículo, como cristianos, tenemos que memorizarlo, llevarlo en el corazón, llevarlo en la mente, porque muchas veces se nos olvida. Se nos olvida porque cuando venimos a los pies de Cristo, pensamos que de la noche a la mañana ya nosotros vamos a ser perfectos, ¿verdad? No sé cuántos han tenido ese concepto, ¿verdad? Cuando vinieron a los pies de Cristo, ¿verdad? Hay gente no cristiana que tiene ese concepto, que dice: si vos sos cristiano tenés que ser perfecto, ¿verdad? Ya no tenés que cometer pecado, ya no tenés que cometer faltas, tenés que ser un santo ya con alas, ¿verdad? Una aureola aquí arriba, ¿verdad? Y la gente se confunde, porque nosotros como cristianos seguimos siendo humanos, ¿sí o no? ¿Verdad? No somos robots, no somos de hierro, para no sentir, tenemos voluntad, tenemos intelecto, tenemos emociones, y somos seres humanos, con la diferencia que tenemos a Cristo, amén, que tenemos a Cristo en nuestra vida, y quien está haciendo la obra en nosotros se llama Jesucristo, amén. Por eso dice la palabra en este versículo que el que comenzó, dice, en vosotros la buena obra, que dice, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Quién nos va a perfeccionar? Jesucristo. ¿Somos nosotros? No, ¿verdad? ¿Sabe por qué no? Porque con nuestra fuerza no podemos. Amén. Yo le contaba un testimonio a los jóvenes de un joven, ¿verdad? Ahí sale en YouTube, que está contando su testimonio, que dice que él estudiaba medicina, ¿verdad? En un colegio, en una universidad, y él era de aquellos ateos, ¿verdad? Que no creía en Dios. Pero un día dice que lo invitaron a una iglesia, él no quería ir, ¿verdad? Pero por respeto llegó a la iglesia. Y cuando oyó la palabra fue tocado por el Espíritu Santo. Dios lo tocó, pasa al frente, arrepentido de sus pecados, y oraron por él, y él estaba contento, estaba gozoso, feliz. Pero saben de que el día siguiente, él cuenta el testimonio que se fumaba 12 cajas de cigarrillos. 12. Cree que solo para eso quizás ganaba, ¿verdad? Traen la mamá, porque la mamá le costeaba el estudio, y quizás lo que le daban 12 cajas de cigarrillos. Y dice que cuando vino a Cristo, la gente esperaba que él inmediatamente dejara las 12 cajetillas de cigarros, ¿verdad? Pero era imposible. Dice que él tenía una lucha entre su deseo carnal, ¿verdad? De su vicio de cigarro, y entre lo espiritual. Pero él le dijo: no, yo no me voy a dejar vencer. Yo no me voy a dejar vencer. ¿Y sabe qué? La primera semana fue difícil para él, porque seguía fumándose las 12 cajetillas. Iba a la iglesia, pero se le fumaba el cigarro. Amén. Son testimonios reales. Pasó un mes y él no podía, hermano. Dice que se metió en ayuno, se metió en oración, pero él era tanto la ansiedad, era tanto el deseo que no podía. Pero después del mes, él empezó y dijo: no, en el nombre del Señor, dame la fuerza, porque yo sé que yo también tengo que
hasta 11, ¿verdad? 11 cajetillas. De ahí a los 15 días ya no eran las 11, ¿verdad? Eran 10 cajetillas, ¿verdad? Y de ahí al mes ya no eran 10, eran 9 cajetillas. Hasta tal punto que en 6 meses, transcurrió 6 meses, que él pudo dejar el último cigarrillo, ¿verdad? Que él pudo tener en sus manos, que dice que era tanta la náusea, el vómito que le daba después, cuando olía el olor a cigarro, que jamás pudo fumarse otra vez un cigarro. ¿Me va a entender? ¿Amén? ¿Quién hizo la obra en él? Jesús. ¿Fue inmediato? No, ¿verdad? Le costó. Porque el Espíritu Santo tuvo que ayudarle a él para poder dejar ese vicio, para poder dejar ese hábito. ¿Amén? ¿Cuántos venimos así a los pies de Cristo? Malcriados quizás algunos, ¿verdad? Diciendo 30 malas palabras, ¿verdad? Cada vez que platicaba se le salían las palabras. Pero ¿cuántos ahora usted puede decir y puede ver gloria a Dios y decir no, para gloria de Dios, ahora ya no digo ninguna mala palabra? ¿Amén? O puede decir usted no, antes yo era violento, ¿verdad? No me podían decir nada porque ya sacaba, ¿verdad? Mi machetillo, ¿verdad? Y no me dejaba de nadie. Pero ahora usted es una mansa paloma, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo ha transformado y la ha transformado en el nombre del Señor. Amén. Así que quien nos perfecciona se llama Jesucristo. Y ese es el tema, ¿verdad? En la cual yo me quiero enfocar y quiero que nos vayamos, ¿verdad? A ver una historia en Génesis capítulo 27. Si se va conmigo a Génesis capítulo 27. Gloria a Dios, aleluya. El poder en Jesús. Amén. El primer punto es Dios persevera en sus propósitos. Diga conmigo, Dios persevera en sus propósitos. Así que Dios no va a desistir hasta cumplir los propósitos para cada uno de nosotros. No te va a soltar. Quiero que te llegue esa palabra en tu corazón. Si ya veniste a los pies de Cristo, no te va a soltar hasta que Dios cumpla los propósitos que Él tiene para tu vida. Amén. Génesis capítulo 27, ¿verdad? Ahí nos habla de una historia, y es la historia de Jacob, que es larga, pero nos vamos a ir hasta el versículo capítulo 18. Dice así el versículo 18. Entonces, este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallases tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Amén. Esta historia es larga. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú y se acuerdan de Jacob? Amén. Que eran gemelos, ¿verdad? Los dos nacieron del vientre de Raquel, ¿verdad? El matrimonio de Isaac y Raquel. Y saben de que aquí lo que está pasando en ese trocito que acabamos de leer es de que Jacob le está mintiendo a su padre, ¿verdad? Porque él quiere la bendición de su padre, la herencia espiritual que le corresponde a su hermano, y Esaú él la quiere. ¿Y qué hizo para tenerla? Mintió. ¿Amén? Mintió. Entonces, si usted se va, ¿verdad?, a ver qué significa el nombre Jacob. ¿Qué significa el nombre Jacob? Significa engañador, significa usurpador, significa un hombre mentiroso. No sé por qué, ¿verdad? En ese tiempo, casi siempre, los padres, cuando iban a hacer un bebé, ponían un nombre con significado. Y usted no se ha preguntado por qué esa madre le puso Jacob a un niño que está recién nacido. Y cada vez que llamaban a Jacob, ahí viene el mentiroso, porque eso significa Jacob. ¿Me van a entender? ¿Verdad? Ahí viene el engañador, ahí viene el usurpador, ahí viene, ¿verdad?, el tramposo. ¿Creen que bonito, verdad? Que el niño
obedecerse, ¿verdad? Y viene el drogadito, y viene la prostituta, y viene aquí, y viene allá. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un pasado así, que la gente nos mencionaba con un nombre que no era en realidad nuestro nombre? Amén. Pero vino Cristo, ¿verdad? Vino Cristo, cuando venimos nosotros a los pies de Dios, cambió ese nombre. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Porque eso pasa, ¿verdad? Había un predicador que decía: yo en toda mi infancia yo la pasé mal, ¿verdad? Porque yo siempre creí que mi madre, ¿verdad? No me amaba, no me quería. Porque una vez le oyó decir a su mamá: tú naciste, ¿verdad? Por accidente, le dijo la mamá. A ti te íbamos a abortar porque ella estaba enferma de una enfermedad incurable. Y el embarazo iba a ocasionar a ella, pues, mucho la muerte, ¿verdad? Y al niño estaba pequeño él cuando la madre le dijo: tú naciste por accidente, ¿verdad? Fue un accidente, pero lo que a él le dolió es: a ti te íbamos a abortar. ¿Me debe entender? Y él llegó a grande con ese sentimiento que el abortivo, ¿verdad? El que iba a ser abortado, el que nadie lo quiere, el que nadie lo ama. Amén. No sé, ¿verdad? Si en alguna ocasión, alguna palabra ha herido nuestro corazón, nuestra alma, y se nos ha metido en nuestra mente y decirles que yo no valgo para nada, es que a mí me han menospreciado tanto que yo no sé si tengo valor, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando vienes a Cristo, Él te da valor, porque tú vales la sangre del Cordero de Dios, que murió Él en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Y tú vienes a ser piedra preciosa en las manos de Dios, de ese Dios grande. Ya no pienses que no tiene valor, porque en las manos de Dios tú tienes valor. Amén. Jacob, ese niño sufrió mucho desde pequeño porque había un pleito, ¿verdad? Un pleito familiar en que la madre apreciaba más a Jacob y el padre apreciaba más a Esaú. No sé si han oído de casos así familiares, ¿verdad? Y como consejo, ¿verdad? Aprovechando el punto ahí, como consejo no tenemos que hacer acepción entre los hijos. Amarlos a todos por igual, ¿amén? Si a alguno le compra un dulce, al otro cómprele el dulce. Si a uno le compra una blusa, al otro cómprele la blusa, ¿amén? ¿Sabe por qué? Porque los niños van creando desde pequeños esta diferenciación. Y eso es lo que pasó en esta familia. Lamentablemente, uno era el preferido de la mamá y el otro era el preferido del papá. Uno quería agradar tanto, Jacob quería agradar tanto a su padre porque sentía un rechazo de su padre. Esaú quería agradar tanto a su madre porque sentía un rechazo de su madre. Amén. Ahora, ¿dónde se forma nuestra identidad? Se forma de pequeño. Porque ¿saben qué? Muchas veces como padres nosotros creemos que al mandarlo a la escuela, allá van a tener ellos identidad. Al mandarlo a la universidad, al college, allá le van a enseñar la identidad. Eso es educación, eso no es identidad. ¿Amén? Una cosa es educación y otra cosa es identidad. ¿A dónde se forma la identidad? En casa, ahí está. En casa, en la familia. ¿Y qué pasó con Jacob? Era manipulado por su madre. Porque ¿quién lo hizo que engañara a su padre? Su madre. Había manipulación. Quizás el joven decía: no es correcto engañar a mi padre de esta forma. Pero su madre estaba, ¿verdad? Quizás ella con un corazón bueno, ¿verdad? Porque las madres actúan de esa forma, pero haciendo una forma equivocada, ¿verdad? Y le dice a Jacob: vamos a engañar a tu padre, hacerte pasar por tu hermano Esaú y así tú vas a adquirir la bendición de tu hermano. ¿Era correcto? No era correcto, pero él no podía decidir porque no tenía identidad. Diga conmigo: no tenía identidad. Porque alguien que tiene identidad, que sabe qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, se para y dice: mamá, eso no lo puedo hacer porque eso es una mentira. Amén. Papá, eso no te puedo escuchar
Señor. Amén. Ahora, yo me podía pensar, ¿por qué Jacob tuvo que mentir? Tenía 3 promesas, él no tenía por qué mentir. Yo estudiando, ¿verdad? La palabra del Señor, yo quiero que se vaya hasta el capítulo 25, atrásito, capítulo 25, versículo 13. Mire esto, qué sorprendente, cuando nacen estos 2 niños. El versículo 13 dice, estos pues son los nombres, vamos a ver, 25, sí, ¿verdad? Ahí están. Esos son, dice, no es ese, permítame. Es cuando nacen los niños, vamos a ver, si me ayudan. Nacimiento de Jacob y Esaú, es el versículo 19, ¿verdad? Ahí está. Entonces, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Verdad? Y fue a consultar a Jehová. Ahí viene la clave. Dice que Isaac fue a consultar a Jehová y Jehová le respondió. Mire que lo que dijo Jehová. Dice, 2 naciones, dice, hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. ¿Y qué dice? Y el mayor, dice, servirá al menor. Está la promesa. ¿Creen ustedes que ¿cómo le digo? Valía la pena mentir si ya la promesa de Dios decía que el mayor iba a servir al menor? ¿Entienden lo que yo estoy diciendo? No valía la pena mentir, porque Jehová le había dado una promesa a Jacob y decía que su hermano Esaú iba a servir a su hermano Jacob, a su hermano menor. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? O sea, no valía la pena engañar ni mentir, pero ellos quizás, ¿verdad? Por ayudarle a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros le queremos ayudar a Dios en los planes, verdad? Le voy a echar una manita, ¿verdad? Como hizo Sara, ¿verdad? La promesa que Dios había dado a Abraham y a Sara era, y yo le voy a dar un hijo, y de ese hijo va a salir una descendencia, así como las estrellas que vienen en el cielo. Pero Sara le quiso dar una ayudadita a Dios, y le dijo, como yo no salgo embarazada, le dijo, voy a mandar a la sirvienta, porque a través de la sirvienta es que hizo la promesa. Mire qué equivocada estaba Sara, ¿verdad? Queriendo echarle una manita a Dios, le da a la sirvienta y allá tiene a un hijo llamado Ismael, que hasta el día de hoy, en gran pleital que hay, ¿verdad? Entre Palestina e Israel y allá toda la tierra oriental, por una decisión equivocada, por no esperar la promesa de Dios. Amén. Entonces esa madre no era como Isaac, que buscaba y le decía, Dios, ¿cuál será el propósito que tú tienes para mi hijo Jacob, para mi hijo Esaú? Dios, encamínalo, prepáralo, capacítalo, cumple los propósitos. No era una madre así, sino que era una madre, ¿verdad? Que decía, aquí nos vamos a beneficiar, ¿verdad? Aquí vamos a echar parte, ¿verdad? De esto, y vamos a adelantarnos para que tu padre te bendiga a ti, no bendiga a tu hermano. Amén. Entonces, amada iglesia, cuando hablamos de esto, estamos hablando que Dios quiere cumplir los propósitos que Él tiene en nuestra vida. Jacob ya había sido bendecido desde el vientre de su madre. Amén. Y luego también Dios, ¿verdad? También Él le permite a Jacob, ¿se acuerdan cuando le vendió el plato de lentejas? ¿Se acuerdan de eso? Le había dado la primogenitura a Esaú. O sea, Jacob la llevaba de ganar. ¿Sí o no? Jacob llevaba de ganar. ¿Por qué? Ya había sido bendecido por Jehová desde el vientre y también ya tenía la primogenitura
Es que no quisiera ser el líder aquí, es que, ¿verdad? Y a veces nos vamos, ¿verdad? Como dice, jugando sucio, ¿verdad? Por debajo. Y quizás ya Dios declaró una palabra para ti de bendición. Amén. No adelantarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Jacob, pues se adelantó y eso trajo una persecución. Diga conmigo, persecución. ¿Qué trajo para Jacob? Persecución. Porque desde ese día, cuando Esaú se enteró, dijo, odio a mi hermano, ¿verdad? Por lo que acaba de hacer. Y si lo encuentro, lo voy a matar, dijo Jacob. Perdón, dijo Esaú. ¿Qué hizo Jacob? Huir de su casa. ¿Cree que era fácil? Después de estar con su padre, después de estar con su madre, de tener todo en su casa, tener que huir de su propio hermano que lo odiaba. Amén. Entonces Jacob tuvo que huir. Y mire, eso no es fácil. ¿Verdad? Lo que pasó Jacob. Llega a tierra extranjera y allá se enamora, ¿verdad? Ustedes saben de eso, de Raquel, ¿verdad? ¿Y cuándo trabajó supuestamente por Raquel? 7 años, pero no le dieron a la Raquel, ¿verdad? Le dieron a la Lea. Y entonces el pobre Jacob, después que había engañado, ¿qué estaba pasando con él? Lo estaban engañando a él, ¿entendés? Lo que se siembra se cosecha, ¿verdad? Él mintió, él engañó y ahora lo estaban engañando a él. Estaba pagando las consecuencias de su mentira. Amén. Y luego trabajó otros 7 años por su amor, ¿verdad? Que era Raquel. ¿Cuántos años llevaba ella? 14. Pero hay un versículo ahí que dice que luego de eso trabaja 6 años más para que su suegro Labán le diera ganado, los animales con que él estaba trabajando. ¿Por qué? Porque él estaba en la falda, digamos, ¿verdad? De su suegro, ¿verdad? No era independiente, era un hombre que seguía procesando su identidad, porque en la casa estaba bajo las naguas, como uno dice, de su madre, ¿verdad? Pero sale de su casa y llega a las naguas de su suegro, ¿verdad? Y el pobre, pues, no era libre, no tenía identidad, no podía tomar decisiones, ahí estaba sujetado. ¿Cuántos años llevaba Jacob? 20 años. Mire, qué tremendo. ¿Cree que es fácil 20 años, pasar 20 años en proceso? 20 años por no ir a su casa porque su hermano lo estaba esperando para matarlo. 20 años con 2 mujeres, luego le empiezan a nacer, usted sabe, ¿verdad? 11 hijos, ¿verdad? Y luego uno más, el más pequeño, y los siervos y los ganados y todo eso. Entonces, Jacob tiene un proceso donde Dios lo está formando. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos que Dios tiene para Jacob. Amén. Entonces, Jacob no podía, dijo Dios, yo no puedo encomendar una misión tan grande y encargar una nación tan inmensa en las manos de un hombre débil, de un hombre sin identidad, de un hombre que no es capaz de tomar sus propias decisiones. Tengo que procesarlo. Tengo que empezar a procesar su corazón, a empezar a procesar su mente, ¿verdad? Su espíritu. Amén. Entonces muchas veces los desiertos que pasamos, los procesos que pasamos, ¿verdad? Nunca diga usted, es que ¿por qué Dios me tiene así? Es que ¿por qué la culpa? ¿Verdad? No, usted tiene que identificar si Dios me está pasando en ese proceso, es porque hay un área de mi vida que Él está formando, que Él está, ¿verdad? Fortaleciendo, como dijo Pablo, dijo, en mis debilidades, digo, yo soy fuerte, amén. Eso dijo Pablo. Como les decía al principio, todos tenemos alguna área flaca, alguna área débil, que quizás nos cuesta costando dejarla, cambiarla, transformarla, pero todos los días, pero yo sé que usted se arrodilla ahí en su casa, o cuando viene a la iglesia, se dice, entrego eso a Jesús, entrego
entrego eso, Dios. Entrego esa área de mi vida. Empieza a moldear, empieza a transformar, empieza a hacer lo que tú tienes que hacer en mi vida. ¿Cuántos oran de esa manera? Amén. Entonces, Jacob pasó 20 años, pero él dijo, alto, dijo, ¿verdad? Hasta aquí llegó, ¿verdad? Hasta aquí llegó. Aunque empiece de cero, yo me voy a levantar otra vez. Adiós, suegro, ¿verdad? Y se llevó a sus mujeres y al ganadito que había conseguido. Y luego de ahí viene un punto, ¿verdad?, que yo quiero extraer. Y está ahí veamos, aquí está donde Jacob, ¿verdad?, regresa, creo que es el capítulo 32, ¿verdad? Versículo 22. Sí, ahí está. 32, 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó, dice, sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó, dice, el vado de Jacob, ¿verdad? Sí, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob, ¿cómo se quedó? Solo, y luchó con el varón hasta que rayaba el alba, ¿verdad? Y luego dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es su nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Amén? Quiero tomar un punto de aquí. El primer punto es, Dios no te va a hablar a tu vida mientras tú estés rodeado de personas, ¿verdad? Porque hay gente que puede estar rodeado de muchas personas, pero se siente sola, se siente solo. No sé si conocen a personas así, ¿verdad? Que dicen, yo me siento deprimido, me siento solo, y ahí tiene su pareja al lado, ¿verdad? Ahí tiene su familia, ahí tiene sus hijos, pero se sienten en soledad. Pero cuando hablo de esta soledad de Jacob, ¿verdad? Él estaba rodeado de sus mujeres, él estaba rodeado de ganado, de hijos, pero no había podido tener un encuentro con Jesús, con Dios. No sé si me voy a entender. O sea, mientras él estaba pastoreando, mientras él estaba con sus siervos, mientras él estaba en casa, Dios no le hablaba. Pero cuando él empieza y toma la decisión y dice, no, desde aquí empiezo mi vida, aunque me cueste, ¿verdad? Quizás haya perdido tiempo, pero desde aquí empiezo una vez más. Y dice que cuando iba con su familia, dice que tomó, dice, pues, hizo pasar el arroyo a ellos. Ella dice, así quedó Jacob solo. ¿Cómo quedó? Solo. Amén. Si usted quiere que Dios le hable y usted está tan, como le digo, con aquella incertidumbre de decir, Dios, ¿en qué me quieres usar? Dios, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Porque hay gente que no sabe ni quién es, ¿verdad? Está buscando una identidad y decir, dame la identidad, porque no sé, estoy en un momento así entre una encrucijada, ¿verdad? No sé qué hacer, si adelantarme, retrocederme o quedarme. ¿Cuántos hemos estado en esa situación? Amén. Yo he estado así, ¿verdad? ¿Y saben qué? Hay que ir al altar de Dios. Hay que ir a la presencia de Dios. Pero no invita a toda la grulla. Amén. Cuando uno dice así, ¿verdad? Porque uno quiere el apoyo. Me acuerdo de un hermano, ¿verdad? Que yo le invité, bueno, fue un evangelismo que hicimos, ¿verdad? Y fue aquí en este país, porque me ha gustado eso del evangelismo. Allá en la iglesia donde hemos estado siempre hemos tenido un ministerio fuerte de evangelismo, saliendo cada semana a las casas y todo eso. Y entonces, y le digo yo, pues vamos a ir a evangelizar, ¿verdad? Bueno, como yo, la formación que he tenido, muy pequeña, o de planeadera, como uno dice, ¿verdad? O sea, no andamos, si viene, bueno, gloria a Dios, y no viene, nos vamos, ¿verdad? Entonces, bueno, solo llegamos unos poquitos, ¿verdad? Esa vez, y bueno, bien contentos todos ahí, ¿verdad?
¿Me voy a entender? ¿Verdad? O sea, ¿sabe que cuando Dios lo forma a uno, ¿verdad? Y uno siente la pasión por algo, y uno siente el deseo de servir, sea uno, sea dos, sea tres, o uno solo, uno lo hace. ¿Verdad? Amén. Yo estuve en un ministerio juvenil, que solo cuando empezamos la iglesia, ¿verdad? Ya en El Salvador estaba soltera todavía. ¿Y sabe qué? Éramos como 3 jóvenes nomás. Y llega un joven, ¿verdad? De la Asamblea de Dios de Castillo del Rey, y yo le digo, él viene a capacitarnos, ¿verdad? Solo éramos 3. A mí me daba pena. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Éramos poquitos. Y llega el muchacho bien entusiasmado y nos da la capacitación, y nos da un gran proyecto, ¿verdad? De fe, y un hombre de fe. Y al final le digo, pero solo somos 3. ¿Usted cree que vamos a poder avanzar con los 3? Y había uno que estaba medio así, tambaleando, que lo teníamos medio a la fuerza ahí. Y dice él, con uno que esté dispuesto a hacer la diferencia para Dios. Eso se me quedó tanto en el corazón, que me marcó tanto mi vida, que le digo, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, venga, quien venga, ¿verdad? O esté quien esté, se hacen las cosas, es una formación. Y muchos queremos el apoyo. Si no hay apoyo, entonces no hagamos nada. Si no venden el 15 de febrero, entonces no hacemos nada. Amén. Y a veces Dios lo que quiere es a uno solo, para que Dios se hable. A veces no necesita el gran montón, sino que para que Dios se hable. Dijo Jacob, déjeme solo, yo voy a estar solo hoy para buscar la presencia de Dios. Y Jehová dijo, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad? Lo dejaron solo las mujeres, y lo dejaron solo los hijos, y los siervos que él tenía, y hoy sí puedo hablar con toda libertad con ese hijo. Amén. Amén. Y se le aparece el ángel, ¿verdad? Y luchó, dice, toda la noche hasta que rayaba el alba. Escúchale, si usted quiere ser bendecido, si usted quiere lograr los propósitos de los cuales Dios quiere cumplir en su vida, tenemos que luchar por eso. Amén. Porque a veces uno piensa que con 5 minutos de oración ya conquistamos todo el mundo, ¿verdad? Y ya las cadenas se rompieron y ya tembló el mundo, ¿no? ¿Verdad? Dice aquí que toda la noche pasó peleando con el ángel hasta la madrugada, hasta que empezaba a salir el sol, y le digo, no te voy a soltar hasta que me bendigas, y no te voy a soltar. ¿Y sabe qué era lo que quería Jacob? Escuche bien el deseo de su corazón, ¿cuál era? Era que Dios le cambiara su nombre, porque él no quería que lo llamaran el usurpador, él no quería que lo llamaran el engañador, él no quería que lo llamaran el mentiroso. ¡Cámbiame el nombre! Amén. Ese era el deseo del corazón de Jacob, y peleó por eso. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí le dice, ¿cuál es su nombre? Viene la identidad. ¿Cuál es su? ¿Cree que Dios no sabía cómo se llamaba? Sí sabía cómo se llamaba. Pero ¿por qué le pregunta cuál es su nombre? ¿Sabe qué le estaba diciendo? ¿Qué has aprendido en estos 20 años de proceso que has estado afuera? ¿Qué has aprendido? Amén. ¿Qué has aprendido? ¿Verdad? En toda esa formación que ha pasado en el desierto, ¿qué has aprendido? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado tiempos en la cual, ¿verdad? El Señor llega un momento que dice, ¿qué has aprendido de esa prueba? ¿Qué has aprendido de ese proceso? ¿Qué has aprendido de esa situación que estás pasando? Amén. Y Jacob dice, ¿cuál es su nombre? Jacob. Amén. Entonces, la identidad, ¿qué aprendimos, verdad? Pero Jacob, en esa relación que tiene, él empezó, ¿verdad? Aprendió cuando salió de su casa a depender de Dios. Diga conmigo, a depender de Dios. A depender de Dios. Y número 2, también él tuvo una nueva identidad. ¿Cómo se llamó después? Israel.
¿verdad? Israel, que Israel, ¿verdad? Significa el que lucha con Dios, significa en hebreo el que Dios prevalezca, significa el príncipe de Dios. Mire qué bonito. Ya no era el usurpador, ya no era el engañador, era el príncipe de Dios. Lo logró. Amén. ¿Y cuántos de nosotros no podemos pelear también por nuestra bendición? ¿Cuántos de nosotros el Señor dice, yo, ¿verdad? Estoy aquí, ¿verdad? En ese proceso, simplemente te estoy formando. ¿Por qué? Porque yo quiero cumplir mi propósito que yo tengo en ti. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para Jacob? Hacer una nación fuerte y grande, que hasta el día de hoy es una nación de millones de personas. ¿Sí o no? Israel se llama el país completo. De ahí nace el país Israel, que es una tierra bendecida por Dios, por un hombre que luchó y peleó por su identidad. Amén. Entonces, ¿cuántas cosas más puede hacer Dios en nosotros? ¿Sí lo cree conmigo? ¿Cuánto Dios no puede hacer con su vida? ¿Cuánto Dios no puede hacer con la vida de cada uno? Algunas veces, ay no, ya pasó mi tiempo. Ay, que ya soy muy anciana o anciana. Ay, que ya, no, eso no es para mí. No se cierre. No cierre sus oídos, no cierre su corazón. Porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Sabe que en este país es bien complicado? Bien difícil. Bien difícil. Porque allá en el país de origen, ¿verdad? Bueno, no todos los que nacieron aquí, porque quizás no saben mucho de nuestros países, pero allá hay culto lunes, hay culto martes, hay culto miércoles, hay culto jueves, culto sábado, ¿verdad? Y todos los días. Y el cristiano está activo, ¿verdad? Con el fervor, ¿verdad? Que no se cansa, y ahí está el chepito, la rosita, ¿verdad? Y todo, y le dicen, no, es que el culto es para los ancianitos, porque ahí van los viejitos, ¿verdad? Todas las tardes. Pero ¿sabe que ahora se ha levantado una generación de jóvenes en El Salvador? Hablo de mi país, grandísima, que está trascendiendo niveles, está trascendiendo, ¿cómo le dice? Ver sus sueños, su horizonte. Jóvenes convertidos a los pies de Cristo. Amén. Y sabe que cuando usted viene aquí, si no tiene cuidado y no tenemos cuidado, nos absorbe el sistema. Hay gente que se congregaba viernes, sábado, domingo, ahora ya no lo ve congregado el día domingo. De repente ya a los 15 días, de repente una vez al mes. ¿Por qué? Porque lo absorbe, hay que estar cansado, hay que estar llevando, hay que estar helado, hay que, no, que si no sabe, qué cansancio, que me voy a quedar en mi casa hoy. Amén. Amén. No es que el hermano habla, Señor, ¿verdad? No ha venido, ¿verdad? Pero esa es una realidad que vivimos aquí, ¿verdad? Que tenemos nosotros que tratar la manera, ¿verdad? Tratar la manera de conquistar lo espiritual en esta tierra. Porque dígame, mire, si solamente luchar por nosotros cuesta, y ahora dígame, ay, que sí voy a pelear por mi familia, es que voy a pelear por mis amigos, ¿verdad? Eso es más difícil todavía. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿verdad? Esto lo dejo, ¿verdad? Nomás como un tips, ¿verdad? Porque aquí en este país necesitamos al Espíritu Santo con nosotros para poder consagrar nuestra vida al Señor. ¿Quiere pelear por los propósitos de Dios? ¿Quiere pelear por la bendición de Dios? ¿Quiere pelear por lo que Dios quiere para su vida? Amén. Amén. ¿Verdad? Y con eso termino el número 2, y quizás lo voy a decir así rapidito. Quiero que lea conmigo en San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículo 2. Dice, estaban juntos Simón Pedro
echad la red a la derecha en la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, en Juan, ¿verdad? Le dijo a Pedro, ese es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que el Señor se ciñó la ropa, oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Váyase conmigo hasta el versículo 12. Dice, y le dijo a Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó el pan y le dijo a sí mismo de pescado. Y esa era ya la tercera vez que Jesús manifestaba, ¿verdad? Y luego más adelante es cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿verdad? Simón, hijo de Tomás, ¿me amas más que esto? Le pregunta 3 veces. Y a la tercera vez le dijo nuevamente, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió el Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. El punto número 2 es que Pedro, ¿verdad? Pedro, que era llamado Simón, usted se acuerda que fracasó, ¿verdad? ¿En qué fracasó? En que le negó 3 veces. Cuando Pedro le dijo, si tú vas a la muerte, yo también voy a ir contigo, ¿verdad? Eso le dijo. Entonces, Pedro, que él era el único que siguió a Jesús, ¿verdad? Fue el único valiente que siguió a Jesús. Cuando estaba en la fogata, traiciona a Jesús 3 veces y el gallo canta. Luego de eso, ¿qué pasa con Pedro? Dice que lloró amargamente y se fue nuevamente a pescar, ¿verdad? A pescar. Entonces, cuando Jesús, ¿verdad?, está sufriendo, ahí no habían discípulos, ¿verdad? Habían unos poquitos ahí con él cuando él está en la cruz. Ni aún los discípulos pudieron enterrarlo, sino que eran otros discípulos que no estaban en el círculo íntimo con él. Pero luego de ahí, Jesús resucita el tercer día, ¿verdad? Y dice que se había parecido a varios. Pero luego de eso, se va al mar, porque ¿dónde estaban los otros 2 o 3 discípulos que estaban allá con otra gente, ¿verdad? Y se va a buscarlos hacia el mar, ¿verdad? Se va a buscarlos. Y me imagino yo que Pedro, después del fracaso que él había tenido, él ya no quería nada con Dios, ¿verdad? Ya no quería nada, ya no quería, pues. Pero Jesús nos va a buscar, ¿amén? Jesús nos va a buscar. Entonces, una de las cosas que Jesús hace en nuestra vida, que en medio de los fracasos, en medio de las traiciones, en medio de cualquier situación que nosotros podamos fallarle, tenemos que saber que Jesús siempre nos va a buscar, ¿amén? Él va a persistir porque Él confía en nosotros. Diga conmigo, Él va a persistir porque Él confía en nosotros. Amén. Entonces, si alguna vez le fallas a Jesús, como lo hizo Pedro, él dijo, no, ya apóstol, ya me voy, ¿verdad? Me voy a ir a mi antigua vida. ¿A cuánto hemos agarrado eso? ¿Verdad? Mucha gente le agarra eso y dice, es que no puedo cumplirle a Dios, es que no puedo satisfacer con todo esto de Dios, ¿verdad? Es que no puedo. Mejor me voy a regresar a mi vieja vida. Estoy fracasando, más fracaso, más error, más pecado. Escuche bien, ¿verdad? Esa palabra que le queda en su corazón. Jesús se va a buscar como el hijo pródigo. No sé de qué forma, ¿verdad? Pero Jesús sigue confiando en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? En vez de irnos, en vez de que nos agarre aquello, de decir, no, ¿para qué seguir? Mejor tirarnos a los pies de Cristo. Pedro no lo hizo, ¿verdad? Él dice que sí oró amargamente, gracias a Dios no le quitó la vida como Judas, ¿verdad? Pero se fue a su antigua vida. ¿Ese era el propósito de Pedro? No, ¿verdad? Le había cambiado el nombre también. Simón se llamaba la caña de esa movediza. Y le dijo, te voy a poner Pedro, porque sobre esta roca voy a edificar, que era Jesús, ¿verdad? La iglesia, un apóstol, que le digo, admirable. Amén. Bendito Dios Santo. Jesús hizo la fogata y quizás Pedro cuando vio la fogata se acordó del fuego, ¿verdad? Cuando traicionó a Jesús. Pero cuando Jesús dice, vengan, coman conmigo el pecadito, ¿verdad? Y el pan aquí, él se dio cuenta que Jesús lo amaba más que cualquier cosa, ¿verdad? En el mundo. Y así Jesús nos ama
el Señor pueda inculcar en nuestra vida esa pasión, ese deseo, esa identidad, esa convicción en nuestro corazón. Si estamos pasando un proceso difícil o necesitamos que el Señor cambie algún área de nuestra vida, no se desanime. Quizás Pedro se sentía culpable por lo que él había cometido, pero el Señor cuando llega lo abraza y le dice: no, Pedro, yo tengo algo más para ti, levántate, porque el enemigo muchas veces quiere engañar nuestra vida y va a llegar a tu mente, va a llegar a tu oído: tú eres culpable, tú ya fallaste, tú estás fracasado, Dios no tiene nada para ti, solo estás fingiendo en esa iglesia. Repréndelo en el nombre de Jesús, porque tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios que quiere cumplir los propósitos por los cuales tú has sido llamado. Desde el vientre de tu madre, desde antes que naciese, dice la palabra, tú fuiste llamado. Cree que Jesús tiene un plan para ti, un propósito para ti, que Jesús te ama hasta el punto que entregó su vida en la cruz por amor a ti. Por lo tanto, ahora crea esa identidad, crea esa convicción, crea que tú has sido llamado para grandes cosas. El Señor quiere usar tu vida y no solamente para ti y tu familia.